Bienvenidos a otra edición del Académico, el programa que te invita a ver todas las conferencias y charlas que se dan en la Universidad Nacional de Cuyo con expertos de diferentes temas en la provincia, en el país y en el mundo. Así empezamos. El ingreso a la universidad pone en juego muchas cosas, las perspectivas, las expectativas, tanto de la casa de estudios como del estudiante, el que está por ingresar. Sobre todo esto habla Graciela Frigerio, la educadora reconocida que estuvo acá en la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Cuyo. Escuchar. Intentar compartir algunas asociaciones, la penumbra de algunas asociaciones, y sobre la penumbra volveré después, desde la perspectiva, el deseo, si ustedes quieren, la expectativa o la esperanza de que lo que Nancy llamaba una pensée aimante, un pensamiento de amorosidad, un pensamiento amoroso que no tiene que ver con el amor, sino que tiene que ver con el anfitrionaje, con la recepción, con la cordialidad. Andu Fourmantel, que trabajaba con Derrida, hubiera dicho con una forma de la ternura. No se trata de una ternura interpersonal, no son los gestos entre nosotros con nombres y apellidos, ¿no? Es la ternura hacia el reconocimiento del esfuerzo del pensar del otro, lo que uno sostiene desde ciertas perspectivas. Desde este punto podría haber empezado así: tantos esfuerzos, tantas promesas, tantas ilusiones, promesas incumplibles a veces que se colocan sobre la educación, promesas cumplibles y que no se dieron las condiciones, no se pusieron las condiciones para que se cumplan, es decir, promesas hipócritas, tanta dedicación, tanto deseo bien intencionado, tanto empeño en resolver algo. Y frente a esto, que es lo que yo entiendo que ha acontecido en muchas instituciones universitarias para abordar la cuestión del ingreso, algo que solo se me ocurre una palabra, hay algo de la desproporción, si ustedes quieren, de la desmesura entre el esfuerzo colocado, entre la inversión y lo que se inviste, es decir, no solamente la inversión financiera, sino lo que se inviste libidinalmente, y unos efectos, yo detesto la palabra resultados, unos efectos, como diría Baudelot, que nunca están relacionados con una sola causa y que por lo general no se pueden ver en el instante. Los efectos de lo intentado se significará en diferido, a posteriori, cuando se tomen otras decisiones. Digo, tanta desproporción de algunas universidades. Digo algunas y aquí quiero disculparme. Quizás cuando uno comienza a trabajar en lo institucional, una de las primeras cosas que uno debe dar de baja, sugiero, miren, yo puedo estar totalmente equivocada, lo que no le sirve para pensar lo tiran, no me ofendo, lo que le sirve para pensar lo cambian si lo necesitan, y lo que no lo dejan ahí y ya se verá. Cuando uno empieza a trabajar en lo institucional, uno empieza a trabajar sobre una idea de todos, ¿no? Hoy alguien decía con muy buena fe, todos somos necesarios. Y yo cuando lo dijo dije, ¡ay! Todos deberíamos ser necesarios. Porque estas sociedades, en el sistema en el que vivimos, sabemos que las sociedades funcionan no sobre el todos son necesarios, sino sobre los hombres sobrantes, como diría Claude Lefort, los que están de más, los supernumerarios, el resto, los desechos, los que han tenido palabras más, ¿cómo decirles?, más sociológicas para ser nombrados, los excluidos, para decir la palabra que corresponde. Entonces, hay que saber cuando uno problematiza algo, me parece a mí, en las instituciones, que uno tiene que registrar que no todos comparten con uno los mismos propósitos. No es que todo el mundo esté deseoso de que todo el mundo entre en la universidad. Esto es tan políticamente correcto que nadie va a cometer el desatino de decir públicamente yo no.
se las va a ingeniar para actuar el yo no. ¿Logro ser claro? Y podríamos decir lo mismo para otros tramos del sistema educativo. Es más, compartiendo algunas hipótesis de algunos herederos, podemos decir así, de las investigaciones de Bourdieu y de Baudelot, ellos dicen, no voy a hablar de la universidad, ellos dicen, estamos frente al resurgimiento enmascarado de una escuela capitalista más fundamentalista que la que ya teníamos. Y si esto fuera así, en un sistema social que necesita excluidos para funcionar, que vive de la exclusión, es obvio que lo que para algunos de nosotros es lo que registramos con dolor, con pena, con vergüenza, como fracaso, aunque esa palabra sea una palabra que podríamos buscar otra, digamos, más adecuada, hay que admitir que el fracaso del sistema educativo en la producción de los excluidos es uno de los mayores logros de un sistema que necesita la exclusión para poder sostener las prebendas y los privilegios de unas minorías. Por supuesto, puedo estar equivocada y ustedes pueden pensar de otra manera. Y ustedes dirán, bueno, pues se volvió sociológica esta parte. No, sí, o si quieren, sí. Lo que quiero decir es lo siguiente, y justamente para no entrar en un cierto estilo de uso de los datos, tomé de una de las últimas conferencias de Badiou lo siguiente es que él, por supuesto, toma de otros. Y él dice, el 1% de la población mundial, el 1%, es propietaria del 46% de los recursos disponibles. Si quisiéramos decirlo de una manera menos dura, menos golpeante, podríamos decir así, el 10% de la población mundial tiene el 86% de los recursos. El 40% de la población tiene las migajas sobrantes, el 14%. Y ustedes me dirían inmediatamente, y si hay un profesor de matemáticas, me diría, Graciela, sumaste mal. Porque el 86% de los recursos más el 14% da un correcto 100%, pero el 10% de la población más el 40% de la población da un 50%. Y me dice, y el 50% te sumaste mal, te falta algo. No, es que el 50% de la población del mundo no tiene ningún recurso. Cero recurso. Si mencionamos estas cuestiones que hubiéramos deseado no mencionar, ¿no? Es porque entendemos que estos tiempos son tiempos para algunos de nosotros, como lo llama extraordinariamente Henri Giroux en este texto antiguo, ya que se llamaba Resistencia y sujeto en educación o algo así, es decir, son tiempos irritantes. Para algunos de nosotros la actualidad, que ha perdido su carácter, su virtud de lo contemporáneo, es un tiempo irritante. Marco acá una cuestión y que quiero anudar también con algo del orden de la oscuridad y las sombras. Ustedes saben, una cosa es ser actual y otra cosa es ser contemporáneo. La filosofía marca claramente esa diferencia. Uno no puede dejar de estar marcado por la actualidad, pero uno tiene que temerle a la actualidad como una peste, porque la actualidad es una prisión que configura un cerco cognitivo. Y un cerco cognitivo, yo les diría, obnubilado por las luces de la época, ¿no? La contemporaneidad implica ver las opacidades de la época, no los brillos de la época, ¿no? Esta cuestión de no ser tan actual y volverse un poquito contemporáneo es algo que ya Kant advertía en las reflexiones sobre la pedagogía en sus escritos sobre el tema. Pero no todos buscan lo mismo. No todos buscan lo mismo porque no utilizaremos el concepto tan periodístico y popular de brecha para decir que lo que las políticas saben hacer es dividir a las vidas. Entonces entramos acá en un umbral, y quiero retomar algo de lo que quería decir a propósito de esto, divide o no las vidas. Razón por la cual, digamos, hasta acá
lo que básicamente intenté hacer es decirles desde dónde hablo. Es decir, cuál es mi filiación simbólica. Desde dónde tomo la palabra. Lo tomo irritada, molesta, preocupada, inquieta y convencida de que a veces usamos palabras bien intencionadas pagando el precio de ignorar lo que conllevan. Por ejemplo, y perdónenme, la palabra inclusión. Palabra sobre la cual pronunciamos con total buena voluntad, con total deseo que sea de igual a igual, como alguien mencionó hoy al comienzo, la canción que tú habías puesto, de igual a igual. Pero que lo podemos hacer con ilusión a costa de retirar lo que ya sabemos o de hacer de un sabido no pensado. La inclusión no se puede pensar sin la exclusión. Es un par que se necesitan. Para poder, los excluidos no se fueron del buen mundo a cuestionar si lo que queremos es traerlos a un buen mundo que suponemos. No creo que haya obligación, hay decisión política. Alguien puede decir, hay que globalizar, y yo puedo decir, perdónenme, mundializar no es globalizar, la globalización puede ser el fin del mundo. Bien, no quiero participar de un proyecto de globalización. Alguien puede decir, hay que competir, y otro puede decir, voto por la economía solidaria. Son dos posiciones totalmente diferentes, no sé si logro ser clara, pero cuando uno dice incluir, omite que la exclusión es la obra de los actuales incluidos para mantener el porcentaje que tienen de todo lo que hay en el mundo. En consecuencia, si de verdad quisiéramos incluir, el problema estaría más extramuros de estas casas e implicaría convencer a los que tienen el 100% que pasen a tener un poquito menos para que otros puedan tener algo. Si pretendemos incluir a los que han sido corridos, convencidos que están fuera de la categoría que les permite ingresar, tendríamos que cambiar lo que está, porque volverlos a traer al mismo lugar desde donde fueron acorralados y expulsados, correríamos el riesgo de que vuelvan a partir, esta vez mucho más conmovidos. Se ha hecho todo por ellos, hicimos todos los esfuerzos, hicieron todo por mí, y yo no tengo mérito. Ustedes saben que la meritocracia también se ha puesto de moda como una forma también de alentar cierto tipo de relaciones que entendemos no colaboran con el vivir con otros y hacer un mundo común. Volvamos a los umbrales. En esos umbrales existe un verbo, yo no sabía, pero estudiando para ustedes, existe el verbo umbralar. Así que veamos qué quiere decir umbral y umbralar, ¿no? La cuestión del umbral es una cuestión de larga data en la historia de la humanidad. Es más, estaba relacionada a una palabra que era la palabra terminus, que era un dios, al que se le ofrecían unas fiestas. Las fiestas terminalias se llamaban. Y terminus era un dios de los límites, de los bordes, de la frontera. Era un dios del pasaje que definía un adentro y un afuera. Y ahí los dioses, según las historias y las vidas, tomaban como distintos rostros. Eran dioses protectores del adentro, podían jugar esa protección de distintas maneras, también eran dioses que podían ofrecer la bienvenida. Si uno quiere ver esto gráficamente, tiene que recordar el plafón, el fresco de la Capilla Sixtina, donde está graficada lo que en pintura se llama la figura serpentinata. Es aquel que en el momento del juicio coloca sus manos de dos maneras, diciendo, a ti te reconozco como semejante, pasa. A ti te borré la semejanza, no formas parte del semejante, caes. Inframundo, desmundo, no mundo, infierno, pongan el nombre que quieran. Quizás en el umbral se juegue de maneras diversas la figura serpentinata. Los aceptados como semejante, de igual a igual, o aquellos a los que se les borra la semejanza
para decir que para esos ahí no hay lugar. Afuera, a otra cosa. Claro, afuera a otra cosa es lo que dicen muchas políticas. Por supuesto, ninguna ciudad tiene un cartel en la puerta que dice afuera, no hay más lugar. Pero los lugares de laburo dicen no hay vacantes, ¿no? La cuestión del lugar es una cuestión clave para pensar aquellos a los que nuestras instituciones están destinadas. Recuerdo una canción de Volcom, una canción de una serie que se llamaba Figuras de Cabaret, poco académica, ustedes verán, pero que asumiendo el papel de los jóvenes como hoy se asumía, los jóvenes cantaban, es un estribillo, y la canción es 17.000 veces el estribillo, como si la canción dijera, a ver si te das cuenta, ¿no? Y el estribillo dice, dadme lugares para vivir, dadme lugares para vivir, darme lugares para vivir, caminos para peregrinar. Bueno, ahí están algunos diciendo, por favor, dadme un lugar para vivir. Es decir, intentando realizar lo que para Hannah Arendt sería una acción del pensamiento. Ustedes recuerdan, Hannah Arendt decía, ¿cuándo es que uno piensa? Cuando suspende, decía ella, la aplicación automática de la regla para preguntarse acerca de su sentido, ¿no? Hay algunos que dicen, paren. No dicen, se puede vivir sin reglas. No dicen, no necesitamos reglas. Ni siquiera dicen, queremos transgredir las reglas. Dicen, piensen antes de reproducir la aplicación automática de la regla. En los umbrales, entonces. Ahí se juega, ustedes saben, el umbral implica un pasaje. El umbral es una figura de la mitología, ¿no? Está el umbral del nacimiento, el umbral de la muerte y el umbral de la madurez. Por lo general, los mitos se agrupan en esas cosas. Seguramente el umbral de una entrada a una institución tendría que ver con un umbral de madurez. Quiero decir con esto no de que el otro sea maduro, sino que la sociedad le significa que ha cambiado el momento de su vida, la etapa de su vida, que puede pasar otra cosa, que tiene entrada a otros lugares. Es como si le dieran otros pasaportes. Y para muchos, atravesar el umbral implica no solamente pasar la puerta de la institución y eventualmente después quedarse, implica atravesar el umbral de la propia clase, implica aceptar atravesar el umbral del propio origen. Y no estoy pensando solo en los con necesidades básicas insatisfechas, categorización espantosa con la que se nombra a sujetos a los que se ha privado de algo. Pero implica atravesar ese umbral, es decir, aceptar pasar otro territorio, hablar otra lengua. Implica para todos nosotros pasar el umbral de nuestros propios límites, el umbral de nuestras representaciones, de las representaciones de las que estamos presos. Es decir, implica pasar el umbral de nuestro propio cerco cognitivo. Y estos son umbrales y cercos teóricos, políticos, sociales, epistemológicos, si ustedes quieren también. Pero cuando decimos atravesar el umbral del cerco cognitivo, decimos ese punto de tensión para cualquier política de la hospitalidad en términos de una amistad intelectual, que es necesario construir el espacio como un continente para el pensar. Es decir, hay que construir algo que envuelva, que proteja, que haga continente, dice Ancienne. No hay pensamiento sin continente. ¿Cómo crear un continente para pensar y luchar contra el cerco cognitivo? No sé si logro ser clara con esto. Es decir, ¿cómo envolver para amorosamente albergar la extranjeridad del pensamiento? Y también su carácter intruso. El pensamiento es un intruso que viene a molestar, viene a sostener una pregunta inaguantable. Una pregunta para la que, salvo banalizando, no tendríamos respuesta. Y va a perseverar interrogando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si nos caemos en el cerco cognitivo, nada diferente será posible de construir. No habrá transición, no habrá entre. Y entonces, cuando no se desea que esto acontezca, cuando una parte no desea que esto acontezca y otro sí,
se producen las tensiones propias de la política. La política es una tensión, es un conflicto, es una discusión. Y opera quizás ahí una cuestión de decir, a ver, si uno recuerda, y ustedes seguramente lo harán, y debo admitir que parte del recorrido del manojo de asociaciones está muy en diálogo con la posición de Walter Benjamin, que ustedes saben, ha trabajado sobre el tema de los pasajes filosóficamente a propósito de las ciudades, pero que también lo ha trabajado en Dirección Única o Infancia en Berlín, y que a su vez ha tomado cosas de Cassirer, en fin, una larga historia. Lo que Benjamin dice es que estamos pobres en experiencia de umbrales, pobres en experiencias de umbrales, porque se han desvanecido los ritos de pasaje. Se han desvanecido, los hemos borrado o hemos transformado un umbral en una frontera con porteros y policía migratoria. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenía que ser umbral, que por supuesto marca una diferencia, porque si no, no tiene gracia. Y aquí se abre una pregunta espantosa. ¿Cuánto de lo mucho que hacemos para que ingresen no consiste en borrar la diferencia? Como si no hubiera pasaje, como si no hubiera que desaprender lo anterior, como si no hubiera que desligarse de lo anterior. Y quizás lo hacemos por la dificultad de inaugurar novedad. Quizás, no todos, a veces. Pero la cuestión es cómo esta discontinuidad, que es lo propio del mito de pasaje, es lo propio del umbral, marcar una discontinuidad, que no tiene que ser un abismo donde uno se caiga, ¿se entiende? Es una discontinuidad, una indicación de que algo ha dejado de ser la repetición del más de lo mismo, se ha transformado en lo que podríamos recordar Shibboleth. ¿Se acuerdan ese texto de Derrida? Shibboleth es una antigua palabra, yo la pronuncio mal. Cuando yo la pronuncio, los que conocen la lengua dicen que digo cebolla. Yo estoy tratando de decir trigo o espiga. Imagínense la diferencia. Pero esta diferencia en el acento, porque se escribe de la misma manera, era lo que detectaban en uno de los bordes del Jordán cuando la gente quería atravesar el río. Según dónde hubieras nacido, podías pronunciar de un modo o de otro. Y esa pronunciación era como la visa de entrada o la condena a muerte. Y no era en broma. O pasabas o te mataban, ¿no? Entonces quizás la discontinuidad del umbral, que implica unos gestos de bienvenida, quizás unos porteros, no en el sentido de unos que impiden el paso, sino de unos que abren las puertas, ¿no? Se haya transformado en Shibboleth. Es decir, adentro o afuera, ¿no? Es decir, bendecidos o maldecidos, es decir, incorporados o excluidos. En fin, estamos ahí en el umbral, un terreno de transición, un terreno donde hay opciones, y quizás parte de estas opciones también se tomen desde algunos adentros, ustedes ven la prudencia, desde algunos adentros, bajo un principio de que habría unos saberes que serían saberes reservados. Razón por la cual hay unos saberes que son saberes custodiados. No cualquiera podría llegar a este saber. Mira, ustedes saben, esto existió muchas veces en la historia, ¿no? Había saberes prohibidos, saberes que no eran para todos, ¿no? Saberes que solo podían poseer a algunos. Por supuesto, seguramente están asociando con el libro de Humberto Eco, En nombre de la rosa, donde a tal punto el saber era prohibido que tocabas con el dedo el libro y morías envenenado, ¿verdad? Quizás perduren, porque las instituciones tienen esa cosa extraordinaria, que siempre se levantan sobre los sedimentos de los órdenes simbólicos anteriores. Esto abre a mi pregunta: ¿en qué sedimento, sobre qué sedimento se sostienen o sostenemos políticas hasta ahora llamadas de ingreso? ¿No? Y esto implica decidir para quiénes el saber se puede volver disponible. Así llegamos al final de este programa, espero que lo hayas disfrutado y como siempre te invitamos a ver todo este contenido que está en esta página web, haces clic en Nuevo Académico y seguís viendo todas estas charlas y conferencias que te brinda la Universidad Nacional de Cuyo. Hasta la próxima.